Bienvenidos a una conferencia más del proyecto Forasteros, de migrantes exiliados, refugiados y exiliados. Gustavo López Ángel, de la UAP, dará la conferencia del día de hoy, Bernardina y Venecia. Quiero agradecerle particularmente a Gustavo, porque cuando hice la convocatoria para el proyecto, es un proyecto que surgió, digamos, de una propuesta de empezar a tratar el tema de la migración en el museo y desde el museo, y lanzamos una serie de correos a gente para ver quién podría estar interesado en colaborar con nosotros, y la primera persona que respondió fue Gustavo. Entonces te quiero agradecer porque fue la primera persona, y a partir de la primera junta que tuve con él, la primera diálogo que tuve con él, nos dimos cuenta que realmente el proyecto era posible y que realmente era mucho más interesante de lo que nos habíamos propuesto de una primera instancia. Y que por otro lado era muy importante como que abrir el espacio del proyecto a estas voces que tienen algo que decir sobre el tema y que no solamente lo plantean desde un lugar académico, sino que tienen una inversión afectiva y emocional con su sujeto de estudio, ¿no? Como en todas las conferencias, empezamos con la definición de un término. Desplazado forzado interno son las personas o grupos que se han visto obligadas a escapar de su hogar habitual para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera internacionalmente reconocida. Un texto rapidísimo sobre forasteros. Es una intervención en proceso para el vestíbulo del museo que evoluciona cada semana, conferencias, películas, imágenes, historias, obras plásticas en un proyecto que nos permite poner sobre la mesa el tema de la migración. La migración, ¿qué es? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cómo cambia? ¿Cómo nos afecta? Los migrantes, ¿quiénes son? ¿Por qué se van? ¿Por qué nos intimidan? ¿Por qué nos afectan? Un fenómeno complejo que afecta a múltiples aspectos económicos, sociales y de seguridad que impactan nuestra vida cotidiana en un mundo que está cada vez más interconectado. Un término que abarca una amplia variedad de movimientos y situaciones que involucra a personas de todos los ámbitos de la vida y de todos los antecedentes posibles. Informarnos y sensibilizarnos no solo en cuanto a las problemáticas en general, sino también hacia los individuos. Apuntes para plantear dudas, generar respuestas y reflexionar de una manera crítica sobre una realidad humana que nos involucra a todos, sobre una realidad humana que es responsabilidad de todos. Bernardina y Venecia, Gustavo López Ángel, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Licenciatura en Antropología Social por la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, UAP. Maestría y doctorado en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Su línea de trabajo versa bajo la propuesta de los estudios transnacionales, ligando el tema de la ciudadanía, la exclusión y la vulnerabilidad. Profesor de tiempo completo asociado, coordinador de la licenciatura en Sociología de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAP, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y miembro del Latin American Studies Association, LASA, de las secciones de Estudios Rurales y Educación. Sin más, los dejo con Gustavo López Ángel. Gracias, Gustavo. Gracias. Bueno, cuando conversamos acerca de estas mesas, ¿no?, como parte del cierre, fue pensar una manera… Perdón, ¿tienes micrófono o no? Perdón. Sí, sí. Porque estamos en el streaming, entonces… Ok. Entonces buscamos una manera más de las estructuras emocionales, ¿no?, desde una perspectiva de la sociología de las emociones, para poder entender a los actores que no están presentes, ¿no? Obviamente por la misma línea de investigación,
los migrantes son los que emergen, ¿no? Igual que los otros actores que están en relación a ellos, pero generalmente la otra parte del tejido, su tejido social, su tejido afectivo, permanece invisible, ¿no? Y me refiero concretamente desde una perspectiva de género a las hijas, hermanas, esposas, ¿no? Primas, tías, ¿no? A todo esto que en el caso de las comunidades, de las comunidades indígenas de la Mixteca poblana, tienen un papel sustancial porque el sistema político y el sistema de gobernanza descansa sobre ellas, ¿sí? Ellos se van, ¿no? Quien les reemplaza en los cargos, pues son ellas, ¿no? A nombre de ellos, ¿no? Entonces, las últimas 3 décadas han sido intensas en torno al debate sobre el tema de género y participación ciudadana, ¿no? Se ha discutido mucho, ¿no? Este tema de la exclusión de género, del género femenino, ¿no? En estos procesos de construcción de ciudadanía, ¿no? Y quise tocarlo, ¿no? Abordando 2 biografías. Debo mencionar que llegué por primera vez a la Mixteca poblana en 1988, hace 30 años, concretamente al Rosario Micaltepec, y era estudiante en ese entonces de la licenciatura, y el tema de qué estudiar para mí fue complicado. Yo estaba leyendo en esa época a Michael Kearney sobre la construcción del sujeto transnacional, un sujeto emergente a través de organizaciones como el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, el FIOB, otras organizaciones que también en otras partes, aparte de por San Juan Mixtepec, Silacayoapan, se estaban generando, ¿no? Estaban constituyendo la agenda y estaban rompiendo con cacicazgos en esa región. Pero yo no lo veía de este lado, ¿no? De este lado yo veía las estructuras corporativas y clientelares rígidas, con muy buenas señales de vida. No veía la construcción de agenda, ¿no? Entonces me parecía hasta cierto punto irrelevante estar ahí, pero bueno, mi línea de investigación tenía que estar centrada en el estado de Puebla, no me podía ir a Oaxaca porque estudiaba en la Universidad Autónoma de Puebla, así que debía permanecer ahí, ¿no? Y Cuexalan estaba saturado de antropólogos, ¿no? Igual que la Sierra Norte. Entonces, bueno, tenía mi profesor, que era Tori Söderström, me decía, eres el primer estudiante de antropología que está aquí, ¿no? Y yo, bueno, está bien, gracias, ¿no? Me haces muy feliz. Y un día, platicando así, que él monitoreaba mi trabajo, y me dice, ¿qué pasó ahora que fuiste? Le digo, pues fue la fiesta patronal. ¿Y qué hubo? Le digo, pues llegaron unos autobuses con los paisanos que viven en la Ciudad de México, los esperaron a la entrada, estuvieron todas las autoridades, pusieron un templete ahí a la altura del panteón, hablaron y hablaron y hablaron, y los migrantes también subieron al templete y agradecieron y eso. Y me dijo, wow, qué impresionante, Gustavo. ¿Qué has visto? Y yo pensé que me tomaba el pelo mi profesor, que se estaba burlando de mí, ¿no? Y yo le decía, pues llegaron a la procesión y me dice, ¿es que no te das cuenta de la dimensión política que tiene esto? Y yo le dije, no, pero explícamela. Y me dice, ¿no has leído a Turner? Y le digo, no. ¿No sabes lo que es Livinitas Comunitas? No. Y entonces viene y poder interpretar detrás de lo que hay de ese desplazamiento desde la Ciudad de México, del alquiler de los autobuses, del proceso organizativo que se gesta, pues no lo vislumbraba, no lo alcanzaba yo a mirar, no alcanzaba a mirar que se estaba construyendo un sistema de pertenencias, ¿no? Que la recepción por parte de todas las autoridades a la entrada del pueblo tenía una connotación simbólica profunda, ¿no? Que se estaba abriendo ahí una brecha, ¿no? entre el dejar la Ciudad de México y desplazarse a la comunidad de origen, un espacio liminal, un interludio donde no había nada, y que al regresar a la comunidad se adquiría la condición de comunitas, adquirían su condición de sujetos, ¿no? En el proceso de enajenación del trabajo,
en el proceso de inmersión laboral, retornaban, se organizaba un banquete especial para ellos, una comida especial para ellos, discursos especiales para ellos, para reintegrarlos al mundo simbólico, al mundo del cual se habían ido, pero nunca habían dejado de estar, en ese juego de la ausencia-presencia, ¿sí? Pero es cuando ahí entiendo yo el papel que de alguna u otra manera necesitamos referentes teóricos para poder comprender la realidad social, para poder entenderla, ¿no? Para poder mirar todas estas dimensiones que se despliegan en los fenómenos sociales, como el de la migración, por ejemplo. Y entonces fue ahí, ya en esa charla que tuvimos, cuando dije, pues ¿sabes qué? Tengo como una cosa pendiente. Me gustaría hablar de estas dos biografías porque me tocan, ¿no? Al final van a ver cómo son los desenlaces, ¿no? Sí, voy a dar un poco de toque académico, ¿no? El toque de las cifras, el elemento cuantitativo, ¿no? Como parte de esto, pero no va a ser. Bernardina y Melesia son dos mujeres, ¿no? Sobre las cuales descansa la migración, sobre las cuales descansa la ausencia de sus padres, de sus hermanos y de sus hijos. Ellas son las que están a cargo de esto, no solo de la unidad doméstica, no solo de hacerse cargo de los ancianos, no solo hacerse cargo de los animales, no solo hacerse cargo del cultivo, no solo cuidar la casa, sino también ocupar 4 o 5 cargos, como el del comité de agua potable, como el de correos, como el de ser topil en la presidencia, o ser tesorera, o estar en la mayordomía, o ser parte de alguna otra actividad emergente, ¿no? Como las actividades que encara a veces, bueno, que les encomienda Sedesol u otras estructuras gubernamentales, ¿no? Entonces, ellas son ahí. Ha sido una batalla permanente por la construcción de su visibilidad. Son invisibles, aunque están visibles, pero su visibilidad se da en la medida en que ocupan el cargo de el hermano, el papá, el hijo, ¿no? En ese sentido adquieren tangibilidad mientras están fuera, ¿no? La región ha estado sacudida por diversos procesos, ¿no? El primero que la liga a los procesos de migración interna, ¿no? A una integración a la producción agrícola, ¿no? El despegue de, por ejemplo, de estados como Morelos en la producción de jitomate, o la región del Papaloapan en Veracruz en la producción de caña, no se puede explicar sin este componente migratorio, ¿no? El componente de los migrantes indígenas de diversas regiones que llegan ahí, ¿sí? Y bueno, es las obras de infraestructura como la presa Miguel Alemán también deben su creación gracias a la mano de obra migrante. El proceso de migración, ¿no? Que les va a tocar, ¿no? Que los va a insertar, si bien es cierto que no fueron ajenos al programa Braceros, del 40 al 60, ¿no? Al 65, no tuvo tanta fuerza, tanta contundencia como en la región de Chinantla, Piaxtla, Tulcingo de Valle, que permitió generar una continuidad histórica de este proceso. Se le vuelve a dar continuidad como migración internacional en los 80s, ¿no? Básicamente son así, California y Nueva York son como los elementos centrales hacia los que se va a dirigir esta migración. Probablemente vean ustedes ahí en la narrativa mi nombre, ¿no? Porque fue en el periodo en que yo llegué, ¿no? Que me integré a la investigación y desde entonces no me han logrado sacar. Es lo que les decía, ¿no? De la migración, la primera y la última son Nueva York y California los ejes, ¿no? A partir de que en California se fue generando un clima muy ríspido, ¿no? Por algunas medidas antimigrantes, por la criminalización y sobre todo por la negación de la tarjeta de circulación, la licencia de manejo, se
reorientó la migración más a Nueva York en el segundo momento, como podemos ver, ¿sí? La migración en California se hizo más vulnerable por parte de donde participaban incluso los sheriff, ¿no?, de cada condado, y eso o los ubicó en segmentos del mercado de trabajo con menor paga, o migraron hacia Nueva York, que fue una de las estrategias para poder librarla. La región, pese a tener 3 décadas, ya vamos casi por la cuarta, ¿no?, de migración interna e internacional, siguen las cifras de alta marginación, ¿no? Las remesas no han tenido mayor impacto que en las unidades familiares, son remesas para el gasto corriente, pese al discurso o algunas ideas geniales de algunos agentes gubernamentales. Esta idea de invertir en un medio semidesértico en agricultura no les parece lo más conveniente a los migrantes, ¿no? Han hecho esfuerzos por invertir en infraestructura, compra de tractores, establecimiento de riego por goteo y todo esto, pero son pocas las áreas de producción, es muy poca el agua que llega, ¿no? Cuando yo comencé a trabajar aquí, la producción media era de media tonelada por hectárea, ¿no? Si ustedes lo cotizan a los precios actuales, ¿no?, de 3.50 el kilo, ¿no?, 4 pesos cuando máximo, media tonelada no es nada, ¿no? Y el promedio de tierra no llega a 2,5 hectáreas por familia. Bueno, aquí están Bernardina y Melesia, ¿no?, una inmersa en el trabajo colectivo, el tequio, ¿no?, otra cuidando al nene más pequeño en ese momento, ¿no? Hoy tampoco está con nosotros, murió en un ataque de pandillas. Él repartía pizzas, por robarle $25, lo asesinaron ahí en Brooklyn. Este es el referente etnográfico, es el Rosario Micaltepec, ¿no? Es una comunidad con 250 habitantes y ha generado 300 familias en el proceso de migración, ¿sí? Tanto en la Ciudad de México como en Nueva York y California se calcula que este proceso de desplazamiento ha generado 300 familias. Aquí, bueno, planteo un poquito de problematización sobre Marcus Winter, que tiene que ver con la comunidad multisituada, para romper ese esquema de que el territorio tiene que ser un espacio contiguo. No es un espacio contiguo, es un espacio que yo lo pienso más como un elemento así de un conjunto de islas, como una condición insular, ¿no? Unos en California, otros en Nueva York, otros en Tijuana, otros en la Ciudad de México, ¿no?, pero unidos como región a partir de una red de relaciones sociales, culturales, políticas, económicas, afectivas, ¿no?, que es el que le da ese sentido de cohesión y que lo permite mantenerse como tal, ¿sí? Por eso lo planteo como una comunidad multisituada. ¿Cuáles son los objetivos que trato hoy? Es bueno, a partir de la intersubjetividad, ¿no?, de género, ¿no?, es saber, ¿no?, cómo están ubicadas, ¿no?, tanto en el proceso de la migración interna como internacional, ¿no?, y lo que esto implica en términos de las relaciones de parentesco, tanto real como ficticio, ¿no? Y lo que describí de entrada, ¿no?, el proceso de invisibilidad de ellas dentro del sistema político, ¿no? Y bueno, en ese sentido me he tomado el atrevimiento de integrar sus voces, ¿no?, en las entrevistas realizadas,
¿no? A ambas. Este es más o menos lo que Coneval nos dice, ¿no? Y el INEGI, ¿no? Que es una población envejecida, más del 50% de la población no forma parte de la PEA, el promedio de escolaridad es de 6º grado, pese a los esfuerzos, digo, y gracias a los esfuerzos del INEA es alto, ¿sí? Y después de los 14 años ya no se asiste a la escuela, se migra. Aquí me gustaría, ¿no? Sobre todo porque por DACA, ¿no? Y el tema de los Dreamers, ellos no forman parte de esta utopía, porque bueno, aún pese a que los Dreamers padecen una condición de vulnerabilidad y exclusión, ellos están integrados directamente al mercado de trabajo. Ni por aquí pasa a estudiar el high school, mucho menos el college, ¿no? Esa es parte de la condición real, ¿no? Se integran, son un ejército de reserva a partir de los 14 años. Y es como los imaginarios colectivos, ¿no? Que permean en la idea de migrar, ¿no? La posibilidad de la movilidad social, ¿no? Y no esperar una generación a otra, sino en el ya, el ahora, ¿no? Poder hacerlo, ¿no? Y no hay mejor estrategia en este capital construido que a través de la migración internacional, ¿sí? Esto es lo que pulsa, ¿no? En todos quienes migran, ¿no? Sobre todo en los jóvenes, ¿no? Para poder plantearse el American Dream, ¿no? O concretarlo. Recuperando de los temas de los estudios del Atlántico y también de Federico Besserer, planteo la topografía de las emociones, ¿no? Cómo estos desplazamientos van generando diversas pulsiones emocionales, ¿no? La nostalgia, el recuerdo, la vergüenza, ¿no? De cada punto por donde se han movido, donde han existido, incluyendo la comunidad de origen, ¿no? Como ese reducto afectivo, ¿no? Donde construyeron sus primeras amistades, ¿no? La relación con los padres, los hermanos, ¿sí? Esto es parte de este contenedor que es la emoción, ¿no? El conjunto de emociones, ¿no? Pero pensadas de una perspectiva de una topografía, es decir, donde cada lugar va a constituir, si bien es cierto, algunos elementos en común a nivel afectivo, otros también diferentes, ¿no? En una entrevista que yo le hacía a uno de los muchachos sobre la comunidad de origen, sobre el sistema de pertenencia, y le preguntaba, ¿qué te recuerda el Rosario? ¿Qué es para ti el Rosario Micaltepec? Y me decía, así, rapidísimo, sin pensarlo, el hambre. Es el hambre, Gustavo. Cuando yo pienso en el pueblo, pienso en hambre. Toda mi vida tuve hambre. Fue así fuerte, ¿no? Porque yo pensaba que me iba a tirar un rollo de la nostalgia, de la evocación y todo esto, y no, era una experiencia fuerte, ¿no? Y fui encontrando esta experiencia recurrente en otras narrativas, ¿no? Con otros elementos y todo, con otra forma de enunciarla quizás, pero esta cuestión de la pobreza, de la extrema pobreza presente, ¿no? En la narrativa, en la manera de enunciarse, de presentarse. Esta es una foto de una fiesta en Brooklyn, ¿no? Como los ven, están muy emocionados, ¿no? Y esto, ¿no? que lo planteo, ¿no? Si bien es cierto que hay un proceso de migración, que este desplazamiento de la sociedad de origen a las sociedades de destino ha generado vínculos, ¿no? Yo creo que a lo largo de las 5 anteriores charlas, de alguna otra manera han oído hablar de
de la mirada de los estudios transnacionales que descansa en ese flujo multidireccional, en esas relaciones que unen la comunidad de origen con la comunidad de destino. Sí, es cierto, es totalmente de acuerdo con mis colegas, pero todo este sistema descansa en una cuestión de género, y es en lo femenino. Ella es Berna, plantea el tema de la imposición del sistema educativo, la prohibición de hablar mixteco en la escuela, los castigos corporales a los que fueron sometidos por hablar mixteco, ¿sí? Y entonces ese encierre de la lengua, ¿no? Esa aniquilarse lingüísticamente para no ser castigados, ¿sí? Y los padres también con miedo porque el sistema político les exigía hablar castellano. Entonces el proceso de castellanización que impuso el sistema educativo fue devastador del mundo simbólico, del mundo cultural de estas comunidades, ¿sí? Berna lo dice, ¿no? Lo hablo, lo entiendo, mi hijo lo entiende, ¿no? Se entiende, ¿no? Y hay una timidez para hablarlo, ¿sí? Hay una timidez por todo este miedo construido socialmente, ¿no? De lo que implicaba hablar mixteco, lo que implicaba ser indio, ¿sí? Esta condición étnica, ¿no? Cómo se fue introyectando, ¿no? Y al mismo tiempo la pulsión, ¿no? del sistema educativo, ¿no? que les hace emigrar, que les hace desplazarse, ¿no? E irse a las ciudades como Acatlán de Osorio, la Ciudad de México. Acatlán de Osorio es como el centro económico y político de la Mixteca poblana, hacia aquí al sur, ¿no? Más de 220 comunidades giran en torno a Acatlán de Osorio económicamente, políticamente, ¿sí? Entonces, la integración al cuarto, si querían estudiar el cuarto grado de primaria, pues había dos opciones: irse a la Ciudad de México o irse a Acatlán de Osorio. A ambos lugares, en todo caso, trabajar como empleadas domésticas, ¿sí? Desde niñas se ven inmersas en esto, ¿no? Y en mantener a la familia con ese recurso, o ese recurso remitirlo a la familia, ¿sí? Y bueno, lo otro ya son como las partes, ¿no? de esta condición de género, ¿no? Las que se ven sometidas, ¿no? al desplazamiento súbito, ¿no? Ante la pérdida de confianza en la estructura del parentesco, ¿no? Este es en Brooklyn, es una vitrinita, bueno, ahí que se montó sin permiso de nadie, no se pidió permiso a nadie, la pusieron, ahí sigue, ¿no? Pero es un fuerte elemento simbólico, ¿no? Un anclaje, aquí estamos, aquí sentimos. Fue el lugar donde fue asesinado Iván, el hijo de Melesia, ¿sí? Es un referente fuerte para ellos. Bernardina sigue en su narrativa, ¿no? Contando, ¿no? qué es lo que hace, ¿no? Cómo fue su experiencia de recibir el certificado, ¿no? Aún hoy en día, por ejemplo, recibir el grado de preescolar, de primaria, secundaria, es todo un ritual. Se nombran padrinos, se hace fiesta. Ella no tuvo nada, ¿no? Ni su padre pudo ir, o no quiso ir a recibir su certificado. Tuvo que pedirle a la señora para la cual trabajaba que ella lo recogiera, que ella se hiciera cargo, ¿no?
Yo creo que desde ahí Berna ya tenía claro, ¿no?, que estaba sola en este mundo y que tenía que luchar para mantener la nave, ¿sí? Estaba ahí con todas estas cargas, ¿no?, concretas, ¿no?, desde pequeña, ¿no? Y bueno, después viene el tema, ¿no?, de la reproducción social, como decimos en el terreno sociológico y antropológico, ¿no? El tema de la maternidad, ¿no? Berna está embarazada, ¿no? Y bueno, pues nunca más apareció la otra parte, ¿no?, la contraparte, y tiene que hacerse cargo, ¿no?, de ser madre soltera en una ciudad como México, ¿no? No nada extraño, ¿no? Es un buen número de hogares en este país son jefaturas femeninas, ¿sí? Hace 28 años, ¿no?, que emigró su esposo en los años 90, ¿no? Ella queda a cargo de la producción, ¿no?, de hacerse cargo de manejar la yunta, de cultivar las tierras, del cuidado de los niños que se han quedado y de los cargos en el sistema político, ¿no?, asumir la responsabilidad de los nombramientos, ¿no? Es la transmisión intergeneracional, ¿no?, también este conjunto de responsabilidades, pero obviamente por la vía femenina, ¿no?, también, ¿no? Su hija Celina también se integra desde pequeñita, ¿no?, al trabajo. Hermes, su hijo mayor, 12 años, le toca ya manejar la yunta. Es muy pesado para un niño de 12 años y sobre todo bajo condiciones de desnutrición, hacerse cargo de una yunta, ¿no? Manejar una yunta con 2 bueyes yo algún día lo intenté hacer y no de 2, he sido ya 20 y tantos y no pude. Y esto es bueno también, ¿no? Cómo se va dando esta relación, ¿no? El conflicto, ¿no?, que se gesta, ¿no?, al interior de la familia, de la unidad doméstica, en esa relación, en esos roles de género, ¿no? La batuta la lleva el hombre, quien construye el proceso disciplinario es la vía masculina, pero está ausente la vía masculina y queda en la vía femenina hacerlo, ¿no? Con todas las barreras de género, con todos los conflictos con el hijo mayor para poder imponer estas responsabilidades, el uso, ¿no?, también de los recursos y todo esto, ¿no?, van gestando en Melesia, ¿no?, un proceso de agotamiento. Y bueno, encima tiene que hacerse cargo de la suegra, ¿no? La suegra está enferma, la suegra tiene tuberculosis, pero no se lo diagnostican en la clínica comunitaria. Caen en manos de estos curanderos, ¿no?, que encima les bajan, bueno, les cobran miles de pesos para la época, ¿no? Es bastante, ni la remesa alcanza para el pago, ¿no?, del curandero, ¿sí? Pero ante la evidencia de que el tipo saca los clavos con la boca, es señal de que todo se está resolviendo, que se está curando. Finalmente la suegra muere. Entonces, ese estira y afloja, ¿no?, los hijos pues quieren tenis Nike, tienen tenis Converse, ¿no?, y los recursos que provienen de la migración son escasos, ¿no?, son muy escasos, ¿no? Y la llegada mía y de otras colegas
a la casa de Melesia, ¿no? Porque ahí vivimos, pues ayuda un poco, ¿no? Una ayuda muy parcial, ¿no? Frente a todos estos apremios. El esposo está abocado a ahorrar para poder construir una casa, ¿no? Y finalmente construye la casa de sus sueños, ¿no? Compra incluso una camioneta para regresar al pueblo, ¿no? Pero finalmente Melesia es quien lleva la batuta, tiene que hacerse cargo de todo, tiene que trabajar, tiene que lavar ropa ajena, ¿no? Tiene que correr a cargo de todo esto, ¿no? Para poder mantener la casa, para poder afrontar los gastos de enfermedad de la suegra, ¿no? Y bueno, Bernardina, su hijo se va a Los Ángeles a trabajar, radica en Los Ángeles, se ve inmerso, ¿no? En una vida social muy intensa. Durante varios años la madre no tiene más que noticias de manera colateral por los amigos de él. Él no se comunica con la madre, ¿no? Igual la madre resuelve esto montando una pequeña tienda, ¿no? Pero pues el tema de las tienditas en los pueblos, en cada cuadra hay, ¿no? No es como una estrategia satisfactoria. Cría ganado, ¿no? Cría chivos, ¿no? Vive de esta crianza de los chivos un poco, ¿no? Se mantiene y y se hace cargo de la madre, ¿no? Sigue haciéndose cargo de la mamá, ¿no? Cuando ya el chico decide ir de visita, bueno, ya para esto han pasado casi 15 años, ¿no? Cuando regresa al pueblo, ¿no? Obviamente regresa en esta calidad de migrante exitoso, ¿no? A disparar las cervezas a los amigos y todo, ya que en la casa se hagan fiesta, barbacoa y todos los días, y a los 10, 15 días ya se ha agotado todo el ahorro que tenía y regresa otra vez a trabajar a California, ¿no? Entonces otra vez es esa ausencia, presencia, ¿no? del migrante, ¿no? Y Melesia regresa a su esposo de Arizona, se reintegra con este estatus de construir una gran casa, ¿no? Una casa como de 10 recámaras, ¿no? Una mega casa, ¿no? Invierte casi todos sus ahorros, ¿no? en este proyecto y su imagen ante el colectivo, pues al regresar lo nombran presidente auxiliar municipal, ¿no? Es de prestigio y hay un despliegue afectivo, ¿no? Por otras mujeres que le da una continua confrontación a su relación de pareja, que al final termina con el suicidio de Melesia. Melesia decide cerrar el ciclo de la vida y su último acto todavía es llevarle a su comadre que radica en el pueblo, unas gemelas pequeñitas de 2 años o 1 año, 11 meses, algo así. Se las da cuidado, regresa a su casa, toma 2 tipos de veneno, incluyendo raticida, y ya cuando alguien se da cuenta es demasiado tarde, se le lleva a Catlán de Osorio al hospital, pero no logran salvarle la vida, ¿no? Entonces, pues termina, ¿no? En este ciclo, ¿no? de la existencia, ¿no? El retorno de los migrantes también implica un nuevo mundo de significados o una conjunción, una hibridez de significados de la existencia, ¿no? Nuevos elementos, nuevos referentes, ¿no? Nuevas formas de representarse como en el sistema de prestigio, ¿no? Que implica, ¿no? Y con el agrietamiento del tejido familiar, ¿no? Con la ruptura, ¿no? de ese tejido familiar. Esa es la parte, ¿no?
con la que concluiría yo estas dos trayectorias biográficas. Son mucho más grandes, más extensas, pero obviamente que en una charla no es tan rico, ¿no? Les agradezco su asistencia y bueno, su presentación. Estoy abierto a las preguntas. Aclaro que quise trabajar el tema desde la subjetividad y desde el género y salirme un poquito del anclaje de los estudios transnacionales, ¿no? Para pensar en la ruta de las emociones. Gracias. Gustavo, muchas gracias. Pues sí, desde lo que lo hablamos la primera vez, sabíamos que esta era una historia de afecciones y me parece súper interesante. Que después de hemos estado trabajando mucho en las conferencias temáticas, como muy específicas también, cuestión de datos duros, ¿no? Se habló de la afrodescendencia y demás. Pero este lado afectivo me parece que es una de las cosas importantes para mí en el proyecto, como volver esta historia generalizada hacia los individuos, ¿no? Y te tengo una pregunta que me he estado haciendo desde que tuvimos la primera plática, y es que con la ausencia de los hombres, bueno, en el principio del proceso de migración había muchos más hombres migrantes que mujeres migrantes, ¿no? Porque el migrante se va y la mujer se queda a cargo un poco de la familia y del espacio afectivo, como tú lo planteas. Pero en las estructuras de gobierno de los pueblos indígenas, cuando hay esta ausencia, la mujer ocupa los puestos públicos, como lo mencionaste, ¿no? O sea, a cargo de la Comisión del Agua, la Comisión de Educación, lo que sea, ¿no? Y mi pregunta es que si esto de alguna manera produce un empoderamiento de las mujeres, o dentro de estas estructuras indígenas el cargo por ausencia en realidad no se convierte en un cargo, sino se convierte en un cargo que es sustituto del otro y genera o no genera un proceso de empoderamiento de las mujeres. Es lo que te preguntaría. A mí me encanta el tema, ¿no?, del empowerment, ¿no?, de los procesos de empoderamiento, ¿no? Y he tenido la fortuna, ¿no?, de poder ver el proceso, ¿no?, de poder ver el primer nombramiento de la presidenta auxiliar municipal en el pueblo, ¿no? Pero también ver todo el proceso que implicó, porque fue nombrarla y la estructura masculina hacerse a un lado y dejarla sola, incluyendo la del cabildo, ¿no? El tesorero, los regidores, los topiles, ¿no? Y entonces construir como una suerte de chacoteo, por un lado, que es como una manera de discriminarla, ¿no? Hacer como caricatura de ella, ¿no?, en las narrativas masculinas, y a la hora de hacer efectivo el sistema político, de que funcione, sabotearla de manera continua, ¿no?, hasta hacerla quebrarse, ¿no?, hasta quebrarla, ¿no?, emocionalmente, ¿no?, para entonces demostrar que no están preparadas para la gobernanza, ¿no? Pero es un golpeteo por todos lados, ¿no? Un golpeteo del lado de los mestizos de la cabecera municipal en Petlalcingo, un golpeteo de los actores internos masculinos, ¿no? Entonces todo esto se suma, ¿no?, a ello, y ella está sola, porque las mujeres no quieren ya participar en las asambleas comunitarias, o las que participan lo hacen desde una condición de la pasividad, ¿no?, y saben que es injusto, ¿no?, y saben lo que se está haciendo con ella, ¿no? Ella a los 2 años de tener el cargo renuncia, ¿no?, y renuncia por este hartazgo, ¿no?, por ese hartazgo ante el saboteo masculino, ¿no? Y entonces queda como una lección, como el establecimiento de una impronta en la historia comunitaria,
de que las jefaturas femeninas no funcionan, ¿no? Pero la historia es más complicada, ¿no? La historia es como el cobrarse una afrenta, ¿no? El que ella asumiera, el que ella tuviera el valor de asumir el cargo, fueron los costos de eso, ¿no? Entonces, pues, de querer darle una elección por haberlo asumido, ¿no? Ya no son tan invisibles, por fortuna. Yo creo que las cosas han ido cambiando. Ya ahora son más visibles, ¿no? Ya no es tan solo, no deja de ser, no dejan de representar al marido, no dejan de representar al papá, ¿no? Lo tienen que hacer, pero también ya son nombradas como ellas, ¿no? En su condición de ciudadanas, ¿no? En su condición de mujeres han sido nombradas, ¿no? No, perdón, no es una historia de éxitos de la condición de lo femenino, del género, ¿no? Pero sí vale explicar por qué, ¿no? Porque esto no adquiere sentido en un medio de sabotaje masculino, ¿no? Gracias, buenas tardes. Pues bueno, tengo una pregunta y algunos comentarios. Primero, en realidad las remesas, como decías, parecían pocas, ¿no? Habrá que repartir con todos los gastos que tienen que devengar en el extranjero todos esos personajes regularmente masculinos, ¿no? Y entonces no es una situación que parezca solventar lo mínimo para sus familias. La pregunta entonces es, en la historia del tiempo que tú has observado, esta comunidad y algunas otras con toda seguridad, ¿crees que ha mejorado la calidad de vida de las comunidades, estas mixtecas, de esta comunidad precisamente, Rosario? Totalmente, absolutamente, ¿no? La infraestructura doméstica, por ejemplo, la infraestructura comunitaria es infinitamente superior, ¿no? El acceso al agua potable, el acceso a drenaje, a servicios de salud, en ese sentido de bienestar ha aumentado. En términos de la ingesta, por ejemplo, de proteína animal, también, ¿no? El consumo de proteína animal se daba solo en los eventos festivos o una vez al mes, ¿no? Así como máximo. También ha implicado cambios en la dieta, ¿no? Cuando yo mapeé el consumo, eran 14 hierbas de recolección que se consumían, como tipos de quelites que le decimos, ¿no? Malva y todo esto, ¿no? Verdolaga, que se consumían. Hoy solo es la verdolaga y el quelite ribeño, y se suplantaron por maruchan. Ay, no, hubieran seguido con sus hierbas de la milpa, ¿verdad? Claro, sí, porque esto conlleva pues a muchos otros problemas de tipo pues, de enfermedades, de salud, por supuesto. Y bueno, los otros comentarios, pues muy enriquecedor. Se agradece muchísimo que alguien toque el tema de las emociones y que sobre todo lo lleve a la cuestión de género, de esa figura que ha sido invisible por los siglos de los siglos y que hoy se va haciendo visible, pero como tú dices, en una transición, pues en ese limbo de medio bueno, ¿verdad? Sí. Esperamos que sea mejor, porque parece que no es un empoderamiento al 100, sino también es una carga, una laja impresionante. Yo soy médico, por 30 años trabajé en el IMSS y me di cuenta, trabajando en Atlixco, en Tehuacán y con todas sus zonas rurales, aquí en la ciudad de Puebla, en California, en La Paz, que era la historia del tiempo, parecía los 100 años de soledad, y en esa línea del tiempo, porque cada vez era más la carga que tenían, primero las abuelas, sí. Las abuelas de oro, que formaban a los nietos, porque la mujer tenía que tomar todos estos cargos, sí o sí, y la otra, cuando la madre emigraba, sí, alcanzando a su pareja,
o queriendo, pretendiendo, ¿verdad?, retener a la pareja de alguna forma. No siempre ha de éxito, ¿eh? Y estoy hablando de todas estas comunidades, porque llegaba y la pareja obviamente ya tenía otra pareja y otros compromisos, y entonces ella o regresaba con tristeza, pero sacaba adelante a su familia, o ya no regresaba y se iba por otro rumbo a hacer otra pareja. Y entonces la familia sí se quebraba, no era como esta comunidad que bueno, que igual puede ser, ¿no? Pero solo están en diferentes lugares del mundo, pero siguen siendo familia, pero por consanguinidad, ¿verdad? Y entonces la mujer, madre, hermana o abuela, están cargando una alhaja muy fuerte. Qué bueno que estén mejorando sus condiciones, pero yo no sé si era preferible que fueran invisibles o que ya se estén viendo, ¿verdad? Porque pues es un poco fuerte, ¿no?, esta situación de género, y la migración en estos lugares que ya sabemos que existen, pues ya es una situación de cultura, ¿no? El que no se va es un fracasado. Sí. Entonces, eso es muy fuerte. Bueno, y agradecer eso, que se abrace el tema de género, porque de verdad es muy bonito escuchar a los estudiosos hablar de emociones. Todo el mundo presenta estadísticas y las remesas y cuánto nos llegan, pero atrás de esas remesas no se sabe la historia de cada cual. Pues, gracias. Felicidades, Gustavo. Bueno, quiero resaltar también lo de las emociones. Es muy ilustrativo en estos casos también que se le preste atención a algo tan importante en la vida de los seres humanos. Mi pregunta también está enfocada a este tipo de emociones y estoy seguro que, digamos, se dio cuenta de esto. No voy tanto al género, sino quiero ilustrar más o menos una situación que en los poco más de 4 años que llevo viviendo aquí en México me he dado cuenta. He trabajado más que todo en el ámbito educativo y en la investigación, y siempre, como son chicos de prepa a los que les he dado clase, siempre les digo, pero pues, ¿cuál es ya no es un American Dream, ahora es el Mexican Dream? He trabajado incluso en la Sierra Norte del estado de Puebla también, donde hay incluso un flujo fuerte de migración en comunidades como Huauchinango, en juntas auxiliares como Coahuila. Me llama mucho la atención y quisiera saber su postura sobre los sentimientos, las emociones, pero en los hijos, porque yo creo, bueno, ha ido cambiando como la imagen que tienen de los hijos hacia sus padres, sobre todo con situaciones de cuando regresa el papá, hace la fiesta de los 15 días, bebe con los amigos, se queda sin dinero y se vuelve a ir. Eso por una parte. Por otra, también, si ven que la migración es una perspectiva favorable, y qué diferencia hay entre la migración internacional y las migraciones como, por ejemplo, Ciudad de México a núcleos urbanos muy grandes, pero dentro del territorio nacional. ¿Existe una diferencia entre esos dos? Bueno, voy de atrás hacia adelante. La migración interna dejó de ser una opción en el terreno económico como proceso de movilidad social, ¿no? Porque, por ejemplo, irse a Nueva York a trabajar en el sistema de los delis o sector servicios, ¿no? La paga media es de $14 la hora. Obviamente no trabajan 8 horas, trabajan 12, 14 horas, ¿no? Y el tipo de vivienda pues es en hacinamiento, ¿no? Una familia por recámara o varios en una recámara si son solteros, ¿no? Entonces, eso permite un ahorro, ¿no? Es decir, de al menos $300 semanales, ¿no? Para ahorrar o para enviar como remesa, ¿no? $1,200 no los obtendría mensualmente en ningún trabajo formal o informal en México, salvo algún sector que por ahí conocemos que…
que tiene altas tasas de salario, ¿no? Y que es corto el ciclo laboral, ¿no? Pero las emociones de los chavos, no me atrevo a hablar de otras regiones, ¿no? Mis experiencias, en todo caso, se remiten Estados Unidos y Canadá, ¿no? Pero la relación en México de la madre, el hijo, es estrecha, es muy profunda, ¿no? Cierto, el papá por ahí, después de 15, 20 años que aparece y hace la fiesta y todo, tiene un estatus, ¿no? Es una estructura patriarcal finalmente, ¿no? Viene por sus reconocimientos y todo eso, pero me ha tocado verlo, por ejemplo, en los hijos que se reúnen con el padre en Nueva York después de 10 o 20 años, ¿no? Y es otro tipo de relación. El nivel de interacción afectiva no tiene nada que ver con el de la madre, ¿no? No es una relación tan profunda, tan compleja como el de la madre. A la menor provocación se distancian del padre, ¿no? Se van de la casa a vivir independientes, ¿no? Entonces la relación con el padre no puede así generar su viejo cacicazgo, su vieja estructura de control, ¿no? En el contexto de la migración internacional, ¿no? Es diferente la naturaleza, ¿no? Se decanta la estructura de poder del padre, ¿sí? La madre, aunque se va o migra con los hijos, sigue siendo la figura que centraliza los afectos, ¿no? Además, como lo sabemos, ¿quién está a cargo en las comunidades transnacionales de la relación en el sistema educativo de los hijos, ¿no? Y son las mujeres. 90 y tantos % de las reuniones de los padres de preescolar, de primaria, todo del sistema, son ellas las que están a cargo y trabajan también trabajan, pero también son 90 y tantos % las que están a cargo de esa relación con los profesores, ¿sí? Los padres no llegan a ser más, no llegan ni al 10% de la responsabilidad ante el sistema educativo, ¿sí? Se reproduce lo que aquí, también allá, ¿no? Gracias, buenas tardes. Le agradezco. Yo no había visto la perspectiva de la migración desde este punto de vista y me ha cambiado completamente. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿todas estas investigaciones, estudios, de alguna forma se cristalizan? ¿Hay una interacción interdisciplinaria dentro de la misma universidad para buscar pues si no una solución, una propuesta de apoyo para todas estas comunidades? No. Estos son pequeños cotos de poder, pequeños feudos, ¿no? Yo estoy en la Facultad de Derecho y mi relación con los de Relaciones Internacionales es muy escasa, con los de Ciencias Políticas un poco más estrechas, dijéramos que la fiesta nos une. Con los de Derecho, los abogados, es igual, la perspectiva que tienen para los que somos parte de la licenciatura de Sociología, somos los mugrosos, los hippies, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces estamos fragmentados. Generar políticas públicas, creo que ha habido esfuerzos en ese sentido, pero por un lado está como que los coloquios a los que nos convocan los partidos políticos es como para hacer su figura, visibilizarla, ¿no? Pero nunca se expresa en políticas públicas, ¿no? Me ha tocado desde la época que antecede, desde la época de Jiménez Morales, imagínense, ¿no? De Jiménez Morales, de nada, el siguiente gobierno, tampoco, Melquiades Morales tampoco, y los subsiguientes igual. Sí, como que de repente se cambia el nombre, ya no son Casas Puebla, ya tienen otro nombre y todo esto. Y es como una cooptación del migrante exitoso, ¿no?
como esta gente, ¿no?, de Chinantla, de Piasta, el rey de la tortilla, ¿no?, Félix Sánchez, ¿no?, Lucero, ¿no? Y ellos invierten, pero no invierten en la Mixteca, no invierten en Chinantla, en Piastla, en Tehuicingo. Ellos invierten en Ciudad Cerdán, en las rutas productivas, donde está el proceso de inversión industrial para su movilidad a otros puntos, ¿no? Son finalmente inversionistas como cualquier otro. No invierten en términos de afecto a sus comunidades de origen, ¿no? Entonces, no pasa nada en la Mixteca, ¿no? Décadas en que se habla de la marginación de la Mixteca y no pasa nada, ¿no? Y no pasa nada en la medida en que no estén involucrados los actores sociales en los procesos de construcción de políticas públicas, ¿no? Porque ni siquiera los académicos somos los que vamos a dictar las reglas del juego, a dar la luz, ¿no? Somos un elemento más, ¿no?, de acompañamiento, ¿no? Yo siempre lo he entendido que somos de acompañamiento para los procesos de empoderamiento, ¿no?, de construcción de agenda, ¿no? Yo he trabajado con la Federación de Organizaciones Binacionales, con el FIOP, con el difunto Rufino Martínez, ¿no?, con Pimentel, con todos ellos, con Clark, con Alfaro, con Joel Magallán en Nueva York, ¿no? He estado, ¿no? No he creado ninguna fundación para fondear recursos, ni nada por el estilo, ¿no? Vivo de mi trabajo en la universidad solamente, ¿no?, como profesor investigador. Pero es una desgracia, ¿no?, que no nos pongamos de acuerdo, ¿no? Pero a veces parece duelo de divas. Si pierde la universidad, desde mi punto de vista, pierde una de las funciones principales, o que yo veo. Yo soy egresada UAP, recientemente me integré a Puebla nuevamente, estuve trabajando en el Distrito Federal por muchísimo tiempo, por eso entiendo un poquito, más bien pude visualizar mejor el aspecto de migración. Migración no necesariamente hay que irse al extranjero, ¿no? No. Es cambiar, ¿no? ¿Y por qué? Por cuestiones laborales, cuestiones de sueldo, muchas cuestiones al respecto, ¿no? Y siempre he pensado que una de las funciones de la universidad es precisamente eso, ¿no? Dar apoyo a la comunidad. ¿Por qué el servicio social no cambia de visión? ¿Por qué el servicio social no cambia de hacer horas clase, horas biblioteca, horas X, y realmente se hace un servicio social? Yo creo que todas las facultades, de una o de otra manera, pueden hacerlo. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Nada más quisiera hacer una pregunta, doctor. Hablamos de algo macro primero, ¿no? Hablamos sobre el género, las emociones, que es lo más interesante, y un compañero preguntó sobre las emociones ahora de los hijos. Sin embargo, yo quisiera saber, porque tenemos entendido que es un estudio o ha estado inmerso dentro de esta investigación por 30 años, ¿cómo manejan las emociones? Porque finalmente somos científicos sociales, ¿no? Y aparte, bueno, afortunadamente lo conozco y sé que es una cuestión también multidisciplinar, tiene bastante conocimiento de otras áreas. Pero, por ejemplo, ahorita me quedé pensando cómo puedes lidiar con estas emociones cuando tienes 30 años de conocer, 30 años investigando y, bueno, realmente las historias pues no tienen un final feliz, ¿no? Cuando murió Melesia me derrumbé. Cuando se suicidó Melesia me derrumbé. Me retiré del medio académico, me dediqué a dar clases como profesor de prepa, ¿no? 12 años fui profesor de prepa en la Lázaro Cárdenas, pero en el terreno de la participación en congresos, en actividades así, me retiré, ¿no? Me retiré unos 5 años, ¿no? Fue muy fuerte emocionalmente. Dijéramos que
Lo superé en el proceso de retroalimentación con su familia, ¿no? Lo superé y cuando ya lo estaba superando viene el asesinato de su hijo. Y otra vez. Pero ahí pues ya tuve claro que tenía yo una tarea, me moví a Nueva York, hablé con Joel Magallán y con Esperanza Chacón y tuve un apoyo impresionante por parte de ellos para repatriar el cuerpo, ¿no? Fue muy importantísimo la labor de ellos, ¿no? En un canal local de Nueva York se hizo una colecta, ¿no? Se juntaron algunos miles de dólares, ¿no? Para apoyar el proceso de repatriación y de apoyo a la familia, ¿no? Y de ahí pues al Real me he dedicado cada vez que hay una situación de este tipo a apoyar, ¿no? Por fortuna ya los consulados lo hacen también, en esa época no lo hacían, ¿no? Hoy los consulados tienen una respuesta, bueno, hablo yo con la gente de los consulados, cabildeo, ¿no? A veces la gente, como se murió apenas un chico, bueno, ya no un chico, un señor en plan white, y la responsable de lo de los cuerpos me insistía en que lo incineráramos porque era más barato y no le generaba problemas el cuerpo de estar de tenerlo ahí. Pero el consulado me había dicho que ya la agencia funeraria iba a pasar por él. La agencia funeraria me dijo, es que tenemos que juntar más. Y entonces los que se junten en 15 días ya vale la pena para repatriarlos juntos. Y entonces hay que jalar a los de Pittsburgh y a los de New Jersey junto con los de Nueva York y entonces hacer como el paquete, ¿no? Y entonces así, ¿no? Pues como fue el primero del paquete, esperar los 15 días para repatriarlo, ¿no? Pero mantener su cuerpo, ¿no? Porque su familia quería ver su cuerpo y es obvio, o sea, somos una relación vis a vis, cara a cara, ¿no? Y entonces la idea de que nos entreguen una caja con polvo, pues no nos da certidumbre de que fue él, ¿no? No sabemos quién esté ahí, ¿no? O qué hay ahí, ¿no? Y entonces hubo que esperar. Sí, emocionalmente para mí es fuerte, sí, esto, ¿no? Mi relación con los rosareños, con los micatecanos, es horizontal, están en Facebook. Yo no tengo un Facebook académico y un Facebook para los sujetos sociales y otro para los estudiantes, ¿no? No, yo mis debrayes, todo lo que se me ocurre en Facebook va para todos, ¿no? Entonces, es una relación horizontal, ¿no? Es una relación cara a cara, no tengo nada que ocultar, ¿no? Me enuncio como tal y ya, si la riego, ni modo, ¿no? Pagaré que me crucifiquen ahí, ¿no? Pero sí, emocionalmente estoy muy ligado, ¿no? Uno de los migrantes es mi compadre, ¿no? Que radica en el pueblo, ¿no? De repente se mete en conflictos políticos y bueno, ya llego por allá a ver qué podemos hacer, a qué podemos apoyarlo, ¿no? Pero ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, yo estoy muy orgulloso de mi relación con los actores sociales, ¿no? Lo que podemos hacer lo hacemos, ¿no? En el caso de organizaciones, pues trabajamos empoderamiento, proyectos, agenda. Por fortuna hoy ya no me requieren porque son suficientemente empoderados, ya algunos se han doctorado en la Universidad de Los Ángeles, ¿no? En Berkeley, ¿no? Se han doctorado, hoy son los líderes los que ocupan los liderazgos, ¿no? No soy un broker, no me gusta ser intermediario, ¿no? Me gusta tener un rol más horizontal, ¿no? Gracias. Bueno, buenas tardes. Retomando lo que mencionaban anteriormente como en cuestión de la universidad y todo esto, yo también soy estudiante de Administración de Empresas de la UAP y bueno, como lo menciona, como que
siento que sería una buena idea a lo mejor incluir ese tipo de apoyo que mencionaban a esas personas, pero pues como se maneja la cuestión de el dinero y los intereses entre todos, pues la verdad sí lo veo difícil, pero lo que le quería preguntar es, a lo mejor, ¿cómo considera usted que podría ser nuestra postura de apoyo hacia las personas que, a lo mejor no las que se van, pero las personas que vienen aquí como migrantes? Porque nosotros somos un país, siento que demasiado clasista, entonces como que no, yo considero que no somos un país como conveniente para la migración, pero no sé qué considere y cuál podría ser como nuestro apoyo hacia esas personas que vienen acá. Sí, me les voy a pedir un momentito, ¿no? Voy a cubrir una emergencia y regreso. Sí. Con respecto, bueno, sobre este tipo de preguntas, que igual, obviamente, Gustavo responderá. Sí me gustaría nada más, a partir, yo creo que de la siguiente semana, vamos a empezar en la página del museoamparo.com, vamos a poner las conferencias anteriores, y en estas conferencias anteriores, que si quieren, obviamente estarán accesibles, hemos tratado de responder con muchísimas cuestiones, bueno, poner el tema sobre la mesa y te preguntas que tengan que ver con eso. La semana anterior estuvo aquí Alejandra Carrillo Zubik, que es asesora del Alto Comisionado, asesora para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, y ella dijo una frase en la conferencia que fue muy interesante, que es que México no es solamente, no solo somos un país de paso, México también es un país de asilo, ¿no? Y entonces verán reflejados la semana que viene, a partir del martes, los datos de la conferencia que ella dio estarán puestos en el lobby de aquí del museo. Pero una de las cosas interesantes es que, digo, eso como, o sea, el nivel de lo que se llama solicitudes de asilo que tiene México, o sea, ha aumentado a un volumen realmente increíble, ¿no? O sea, y que hay una parte digamos, que ella apela a nosotros, la sociedad, como a romper este esquema y aceptar que somos realmente un país de asilo, ¿no? O sea, que hay mucha gente que no solamente viene de paso, sino que viene realmente a quedarse y que lo ha pensado y quiere quedarse en México, ¿no? Entonces, digo, a partir de la siguiente semana empezará a ver todas estas conferencias, estarán los links, y yo creo que muchas de las preguntas que nos surgen en estas conferencias están como respuestas también por otras conferencias que se han dado, ¿no? Y por eso sigan viniendo. Sí, yo mencionaba en mi exposición en torno a los Dreamers y les decía, ellos no tuvieron chance de ser Dreamers. Ellos llegaron, terminaron la secundaria y llegaron a trabajar y siguen trabajando y se hicieron papás trabajando, ¿no? No tuvieron a sus hijos a los 19 años, a los 18 años, ¿no? Y entonces ya no había vuelta atrás, ¿no? No descalifico el tema de los Dreamers, pero también fueron condiciones más benevolentes, ¿no?, los que le permitieron integrarse al sistema educativo estadounidense. Creo que nuestra universidad tiene un alto potencial, no solo la UAS, sino otras universidades, para involucrarse precisamente en el tema de la educación y de los procesos de certificación. No tenemos que… Hay un convenio que se hizo con CUNY, con la Universidad de la Ciudad de Nueva York, que da para mucho más, ¿no? Da para mucho más porque yo creo que la experiencia de una doble certificación sería importantísimo, ¿no? Que pudiéramos matricular estudiantes en el sistema de prepas allá, que viven allá, ¿no? Pero con el reconocimiento doble e igualmente utilizando el convenio con CUNY, matricularlos acá, pero también con la certificación de CUNY, ¿no? Eso detonaría de manera maravillosa sus condiciones de vida, porque además sería un elemento que podría garantizar
su estatus migratorio en condiciones más favorables. Creo que tenemos una oportunidad maravillosa. Y lo del servicio social, hay un servicio social comunitario, pero hay que pensarlos en una perspectiva más amplia con las comunidades. O sea, hay que abrir el canal entre académicos que se solidaricen con las comunidades, con las autoridades, para generar realmente un servicio social comunitario. Y el problema es administrativo, es técnico-administrativo, porque un académico no puede registrar un servicio social comunitario. Entonces tiene que haber una ruta, una facilitación para que se puedan enlazar autoridades e investigadores, ¿sí? Y creo que se podrían lograr cosas porque tenemos gente de las comunidades que está estudiando en nuestra universidad, por ejemplo, y en otras universidades, y pueden ligarse a esos proyectos. Y los otros chicos también, porque cantidad de chicos, cuando yo los invito a la Mixteca Poblana a hacer trabajo de campo, van, y les encanta ir al trabajo de campo. Y es una experiencia muy bonita porque es una experiencia intercultural, es una experiencia de conocer al otro. Sí, sí, es poblano como él, pero tiene otro mundo simbólico, tiene una perspectiva diferente, una lengua, ¿no? Y entonces es muy importante también fortalecer la interculturalidad, pero una interculturalidad in situ en las comunidades, no una visita de un fin de semana, sino una estancia, ¿no?, prolongada. Gustavo, muchísimas gracias. Fue una conferencia, por decirlo menos, muy emocionante y muy como que cambia. Me pareció que lo que nos habíamos planteado en un principio, que era como bajar todo este conflicto o esta situación o este tema como a un lugar como hacia los individuos, pues sí, Bernardina y Melesia ciertamente se quedan en el espacio efectivo de todos. Nada más recordarles que siguen todavía 2 conferencias más. El próximo jueves viene Cristian Marchand y sí, creo que sí es Cristian Marchand. Ahorita lo checo, bueno, pero nos quedan 3 jueves, de hecho. Y bueno, el próximo sábado tenemos también a las 5 de la tarde una película que habla sobre el tema de la migración. En fin, estamos como siguiendo con el tema constantemente, machacándolo un poquito. Y en museoamparo.com.mx, ahí está toda la información. Si se quieren inscribir a la página de Facebook también les llegará información de cuáles son los eventos. Como en todas las conferencias, leemos un texto. El texto de hoy es el siguiente. 7 de junio, hoy, 1044 días del caso de las y los 5 de la Narvarte, 46 meses de la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, 11 semanas de la desaparición de 3 estudiantes en Guadalajara, 10 meses del feminicidio de Mara Castillo, en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, 42 periodistas asesinados. Hoy, un día más en el que se están matando y desapareciendo amigos, colegas, vecinos, familiares, desconocidas, personas. Nos toca nombrarlas y nombrarlos de manera específica para que el desastre no se vuelva una masa amorfa y aplastante en el corazón y en la mente. Nombrémoslos y nombrémoslas a cada uno no para dividir ni para jerarquizar tragedias, sino para no universalizarlas, porque esto no es normal y no podemos transformarnos solamente en cifras. Somos todos y cada uno y una es. Por ello, hoy nombraremos a otros 3 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, también un poco más contentos con el hecho del último acontecimiento que salió en las noticias con respecto al cuestionamiento de la verdad oficial. Y nombramos entonces hoy a César Manuel González Hernández, a Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre y Cristian Tomás Colón Garnica. Muchas gracias y nos vemos el sábado y el próximo jueves.